really gonna get away with anything for now. How? But how? How is he there? How is he there? I don't understand. How does he manage to do that? And he's gonna get the kill on Mixos. What is this man doing? Si quisiste ver este video, te apuesto mi cuenta de Valorant a que alguna vez te tocó lurkear y te cagaron a pedos o reprocharon por ir solo dejando de lado al equipo. Si te pasó esto, déjame decirte que entraste al video perfecto. Asumo que todos los que están viendo este video ya saben que el lurker es aquel que tiende a distanciarse en el mapa y enfocarse en tomar ventajas hacia el equipo rival, midiéndose a través de las rotaciones o inclusive no rotaciones de los propios enemigos. Pero esto no es ni el 20% de la función que realmente cumple un buen lurker. Si te encontraste en la situación de tener que lurkear, ya sea porque te lo designaron, lo elegiste o no te quedó de otra que hacerlo, tu objetivo siempre debe ser generar una ventaja para tu equipo a través del dominio y control de zonas alejadas a tus compañeros. Y yo les voy a preguntar, ¿para qué? Y ustedes me dirán, para así si rotan, comerle la espalda, matar y rotar todos al site que desconté. No señor, no termina todo ahí. Obvio que nadie niega que el objetivo clave del lurker sea generar esos duelos o choque 1 vs 1 con el rival totalmente desprevenido. Y sí, ahí está la cereza del pastel o frutilla del postre, como le quieran decir. Este rol permite que personas que quizás no cuenten con tanto aim como para realizar un entry puedan aportar al equipo tanto como lo puede hacer un duelista abriendo un side dasheando y tirando un humo. Ahí es donde apareces vos para hacerle la vida imposible al equipo contrario haciendo que te odien. Si nos ponemos a pensar, la presión que puede generar un lurker puede literalmente hasta ganar una partida. Y sí, personalmente me ha tocado verlo y estoy segurísimo de que ustedes también. Usualmente las personas que juegan este rol tienden a enfrentarse a situaciones de clutch, ganar ciertos choques y mantener la calma y paciencia estando bajo presión. Esto último es importantísimo para que puedas desarrollarte como un buen lurker. Y claro, la pregunta es, ¿por qué un lurker puede hasta ganar solo una partida? La respuesta es simple, debido al miedo y estrés que generas en el equipo rival al no estar visible en el mapa y al no mostrarte. En síntesis, con esto le estás diciendo al equipo enemigo que podrías estar detrás de ellos, podrías estar con tu equipo o estar inclusive en algún lugar totalmente random del mapa y ellos no tendrán ni idea de dónde estás, haciendo que deban estar pendientes no solo de cubrir correctamente la zona en la que están tus compañeros, sino también de descifrar dónde estás vos haciendo tu papel de lurker. Pero vamos a la realidad, irnos al lugar contrario que va nuestro equipo apretando el shift hasta romperlo, lo puede hacer cualquiera. Entonces, ¿qué separa un lurker default con un lurker realmente bueno que inclusive puede hacerte ganar una partida? Fácil. Lo que define a un buen lurker es el saber cuándo lurkear. Y claro, al decirlo así, suena tan fácil, ¿no? Permitime decirte una cosa, y es que no te confíes, no puedes hacerlo cada ronda, porque claramente el rival algo de cerebro va a tener. Teóricamente. Y en la primera que se den cuenta, van a designar a alguien para esperar el mismo movimiento que hiciste en la ronda anterior. Y acá es cuando me decís, sí Diegote, pero estás diciendo algo obvio. No, error. Fíjate, si lurkeas una ronda y haces 4 kills, es probable que la mayoría piense, salió bien y me maté a 4, vamos a hacer lo mismo. Y como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Incluso si te decís a vos mismo, salió bien, voy a hacerlo de nuevo, pero voy a cambiar un poco, a veces ese cambio funcionará y a veces no. Porque evidentemente es muy similar a la primera cosa que hiciste antes, por lo que ya van a estar listos en diversas zonas del mapa para que lo que pasó en la anterior ronda no se vuelva a repetir. Ese es el momento en donde te toca jugar con tu equipo. Necesitas volver con tus compañeros, dominar o pushear juntos un side, cambiar las rotaciones, la forma en la que se están parando, mézclense, prueben cosas nuevas para agarrar de sorpresa al rival. Quizás hasta tengas que estar constantemente cambiando y adaptándote a lo que están haciendo los rivales para esperarte y de esta forma generar situaciones nuevas. No solo estás shifteando dando vueltas por el mapa, sino que estás rompiéndoles la cabeza porque ahora tuvieron que cambiar su forma de pararse gracias a vos. Y fíjate, cambiaron la defensa porque tienen en cuenta cómo lurkeaste, pero resulta que ahora estás con tu equipo y hay 5 de ustedes pusheando un side y ahora alguien del equipo rival está desposicionado y vos causaste eso, aunque ni siquiera estés ahí. Todavía seguirán pensando en vos y en cómo lurkeaste. Y ese es el juego mental que debes buscar. Y así es como vas a ganar siendo un verdadero lurker. Yo fui Diego y gracias por ver el video.